Aleluya. Santiago, capítulo 1, verso 6. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias porque tú siempre hablas a nuestros corazones y tienes algo especial para nuestras vidas. Aleluya. Espíritu Santo, necesito de tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Hay muchas cosas, hermano, en las cuales el creyente, en muchas ocasiones, por muchas luchas que se le vienen y situaciones en su vida, entra duda en sus corazones. Aquí vemos en Santiago capítulo 1, él inicia hablando algo tremendo desde los primeros versos, de tener un gozo cuando alguien se halla en prueba. Y qué difícil, ¿verdad? Que alguien se encuentre gozoso cuando está en prueba, ¿verdad? Y luego, hermano, más abajo dice que que esto nos produce paciencia, y les dice, ¿saben qué? Pidan sabiduría, en los primeros versos. Y en el segundo y en el verso siguiente es el verso que acabamos de leer, el verso 6. Pero desde los primeros versos, desde ahí ya se podría hacer un sermón. Pero el punto central del que quiero tratar hoy, hablar hoy, es de no dudar cuando usted pide algo a Dios. Que no haya duda en su corazón cuando usted se acerca a Dios a pedir algo. Que usted pida con libertad a Dios sin dudar. Hay cristianos, hermano, que dudan en milagros aunque usted no lo crea. Hay creyentes cristianos que se les ha dicho, Dios ya ha puesto un paste de oro y de plata, ¿cierto, hermano? Y dudan en sus corazones aunque usted no lo crea. Y no debería ser así, pero existe, hermano, porque hay duda en muchos corazones. Hay creyentes que se les hace el llamado que pasen para orar por cierta enfermedad y dudan al pasar, aunque usted no lo crea, y parece como que difícil, ¿no? Como dentro de la iglesia cristiana sucede, hermano, y pasa. Y dentro del cristianismo, hermano, para los hijos de Dios no debiera haber duda. Ahora, hermano, la duda, podríamos decir, es parte de esa humanidad, personalidad de cada persona. Es como cuando el temor, alguien tiene temor, sube a un monte y está bien alto y hay un barranco ahí en la orilla y se va a acercar, y ese temor hace que no se acerque. ¿Sabe qué pasó? Conservó la vida, porque pudo haber pasado un accidente. Pudiéramos decir, es algo natural que puede pasar. Igual la duda podría decir a alguien, es algo natural dentro de la personalidad de cierta persona, y podríamos decir que tuviera razón, porque el corazón quiere estar seguro siempre a tomar cualquier decisión. El corazón de la gente quiere estar con seguridad y eso le hace dudar. Pero dentro del cristianismo, de las cosas de Dios, cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te dice haz algo, no debe haber duda como hijos de Dios. Tal vez sienta duda de una manera natural allá afuera, pero en las cosas de Dios usted no debe dudar, no debe hacerlo. El día de hoy hablaré de las raíces de la duda que hay dentro de muchos cristianos y que han hecho que a muchos se les vuelva un corazón dudoso. ¿Cuál es la primera raíz de duda, hermano? En primer lugar, la primera raíz que crea duda dentro del cristianismo es la ignorancia de la palabra. Diga, la ignorancia de la palabra. O si tiene a alguien cerca, dígale, no debes de ignorar la palabra de Dios. Cuando alguien, hermano, ignora la palabra de Dios, empieza a haber dudas en los corazones de la gente. La ignorancia de la palabra, hermano, es lo que más daño ha hecho a las iglesias en los últimos tiempos. Estos son los tiempos, hermanos, que podríamos llamar de cristianos de cristal, que si les predican la palabra, luego se ofenden y no pueden entender que se está predicando la palabra. Y dicen, la agarró contra mí, está diciéndolo por mí, y se está leyendo un verso que está en la palabra. Pero vivimos el tiempo de los cristianos de cristal, que si se les predica algo se ofenden.
Un día dije el verso que dice que ni los idólatras, ni los fornicarios, y me bloquearon todo el Facebook y me tiraron la cuenta. Tuve que crear otra cuenta. ¿Por qué? Porque ya no soportan la palabra. Este es este tiempo donde la gente ya no soporta el mensaje de la palabra y prefieren oír ese mensaje motivacional, positivista, que exalta tu ego, tu yo y que te sientes bien tranquilo, pero nunca te dijeron que te arrepientas de tu pecado. Entonces es este tiempo, es esta época, los últimos tiempos que estamos viviendo, donde la gente ignora la palabra. Les gusta ir a donde les van a hablar bien bonito, pero no les predica la palabra. Es bueno oír cosas bonitas, pero si no está la palabra, hermano, lo que cambia tu alma. Hay cristianos que se mueven por cualquier emoción, cristianos que prefieren escuchar al superapóstol, al superprofeta, está bien, pero escucha si está hablándote de la palabra de Dios. Hay mensajes que te dicen 20, 30, 40 versículos bíblicos durante un mensaje. El enemigo, hermano, ha usado la ignorancia de la gente y empieza a meter dudas y empieza a meter divisiones. Desde tiempos antiguos, hermano, ha existido diferentes facciones con diferentes creencias. Por ejemplo, los saduceos, hermano, en las escrituras. Los saduceos era esa facción, esa creencia distinta, que entre sus creencias decían que no había resurrección. Y esos líderes enseñaban a un pueblo y les enseñaban que ese tipo de enseñanzas no hay resurrección. ¿Sí? El Marcos capítulo 12, verso 18 en adelante, se acerca con el Señor Jesús. Usted sabía que la ley de Moisés, cuando se casaba, cuando había un matrimonio y moría el esposo sin dejar descendencia, si el hermano del esposo todavía no era casado, era soltero, la tomaba por esposa a la mujer viuda para darle hijos a nombre del hermano, y era para conservar la herencia y conservar el nombre de la persona que ya no estaba. Ese era el objetivo. Entonces existía esa ley en tiempos antiguos. Entonces los saduceos, por la cizaña en su corazón que había, se acercan con Jesús a preguntarle sobre ese tema de la resurrección. Y les dicen: Moisés ha ordenado que si muere el esposo y el hermano está soltero, lo puede tomar por esposa para darle descendencia. Y dice: y así murió también el otro, y luego murió el otro, así 7, o sea, exageraron toda la historia, así 7 también. Y le dice: ellos no creen en la resurrección, pero van y le plantan esta historia al Señor Jesús, este ejemplo. Y le dicen: en el día de la resurrección, ¿quién de estos 7 va a ser el esposo? Le estaban como la cizaña, hermano, en el corazón de esta gente. ¿Quién va a ser el esposo si tuvo 7? Entonces, en el verso 24, el Señor Jesús le responde y les dijo: erráis esto porque ignoran las escrituras. O sea, están fallando en lo que están diciendo porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Les dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos. Les está diciendo a los saduceos: ustedes ignoran toda la palabra y están enseñando lo que no deben enseñar a un pueblo, y el pueblo solo están metiéndole dudas a las personas. El Señor Jesús es nuestra resurrección. ¿Qué predicaban los primeros discípulos de la primera iglesia? Jesucristo ha resucitado. Y estaba esta otra creencia que llegaba y metía duda a los cristianos, a los primeritos: no hay más resurrección. Entonces, ignorar la palabra empieza a crear dudas, y es una raíz de duda dentro de mucha gente. Y el problema es que estos saduceos eran líderes que enseñaban a otros, y por no saber la palabra iban a caer los otros. ¿Sabe qué pasa cuando alguien cree en algo y llega alguien con otra enseñanza? Solo le mete duda.
Una raíz de la duda, hermano, como les digo, es la ignorancia de la palabra. Por eso es bien importante que usted lea la Biblia, que esté leyendo la Escritura. Es bien importante los estudios que damos los martes de la palabra, donde participa, donde este martes hablamos de la preocupación y la ansiedad de la gente en los corazones. Y aprendemos mucho de la palabra. En el trabajo llega una persona y me dice, tiene 2 niños, esta señora, y me dice, mi suegra quiere que yo bautice a mis niños porque es la tradición de la iglesia, hermano, católica, que los bauticen, es la tradición. Y me dice, es bueno bautizar. Le digo, en la Biblia no vas a encontrar nunca ningún verso que diga va a bautizar a los niños, nunca. ¿Y que tú quieres que yo te diga eso? En la Biblia no vas a encontrar nada que te lleve a bautizar a los niños en la Escritura. Más bien es una tradición, y si te están dando presión porque es distinto, pero en la Biblia no lo vas a encontrar, porque la gente ignora la palabra, y esa es una raíz de duda. Y a la muchacha ya le estaban metiendo duda porque sabían que supuestamente si no los bautizas, que el enemigo, bueno, en la tradición esa, que van a un lugar que se llama el limbo y que no sé qué, si llegan a morir, tanta cosa que inventan, hermano, tanta cosa que inventan, que por ni la Escritura van a hallar nada de eso, ¿sí? Pero por ignorar la palabra entra duda dentro de la gente, es una raíz de duda de las personas. Si la gente supiera la palabra, hermano, no idolatraría las imágenes, no las honraría las imágenes, no se inclinaría a ellas. Si supieran lo tremendo que es, lo espiritual que es adorar una imagen, no tendrían en su casa ni una virgencita ni una de esas cosas, porque solo traen maldición a sus hogares. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra, no leen la palabra. A ver, Adriancito, pon Éxodo 24 y 5 ahí. No lo voy a leer, pero léanlo usted. Éxodo capítulo 20, verso 4 y luego el verso 5. Donde Dios les deja bien claro, clarito, no te hagas imágenes, no te crees a ella, no las honres, no, clarito el Señor se los deja, pero el pueblo ignora la palabra y solo entra duda de la gente. Y luego pones el verso 5, ya lo coloqué, ahí está. Si la gente supiera la palabra, sabría que al meter algo en su casa también trae maldición a su otra generación, a sus otros hijos. Pero la gente ignora la palabra y hay duda en los corazones. Yo me acuerdo de la hermana Josefina, la coloqueó la hermana Angélica, yo creo allá en la jardín, la hermana Josefina. Ella dio testimonio una vez de que cuando recién ella empezó en el cristianismo, ella fue católica, de esos de hueso que le llaman, de hueso colorado, de esas así que le llaman. Y cuando recién empezó en el cristianismo, dice que un día el Espíritu Santo va a su vida cuando ella leía la palabra sola. Por eso es importante que usted lea la palabra. Y que estaba en su casa leyendo la palabra y que se topa con estos versos de Éxodo 24 y 5. Y que empezó a sentir ella como el Espíritu Santo llena, ella le empezaba a redarguir y empezó a llorar. Apenas estaba siendo cristiana ella. Dice que tenía su virgenzona de esas de yeso acá y que va y la agarra. Dice, en aquellos tiempos, dice, estaban los baños de pozo, dice, en aquellas épocas. Ahí voy y la aviento ahí. Hasta el día de hoy es una cristiana fiel de Dios. Dios la ha bendecido y honrado. Pero la gente ignora la palabra, no sabe la palabra. Y solo hay duda en los corazones de la gente por no leer la palabra. Y dice Oseas 4:6 que el pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento a la palabra, conocimiento de lo que Dios quiere. El pueblo perece por ignorar lo que Dios quiere. Entonces, hermano, hermana, una raíz de duda dentro de mucha gente es que ignora la palabra y se hace una raíz ahí de duda que está metiéndose ahí. Cuando más se sabe de la palabra, menos dudas de la esperanza de Dios. Usted sabe la palabra, hermano, no debe dudar de la sanidad de Dios. Si usted sabe de la palabra, no debe dudar de los milagros de Dios. Si usted sabe de la palabra, no debe dudar de la bendición de Dios para su casa. Si sabe de la palabra, aunque haya aflicción, usted mantiene su paz.
porque solo Dios nos hace vivir confiados. Cuando se acerque adelante, hermano, es necesario que crea que le hay, porque así dice la palabra, Hebreos 11:6, que dice: es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca crea. Quiere experimentar la bendición de Dios como otros hermanos, crea, porque a veces está uno viendo cómo está tocado, que el hermano, que le está llorando, que el hermano está recibiendo, que el hermano algo de sanidad, y nomás está el otro viendo. Crea y acérquese confiado lo que Dios va a hacer también en usted. Las bendiciones de Dios son para todos. Gloria a Dios. Y debe creerlo y acercarse confiadamente en que hay Dios, que existe Dios y no hay duda. Y llenarse de su palabra. ¿Cuál es la segunda raíz de duda dentro de muchos cristianos? En segundo lugar, hermano, otra duda que hace raíz en el corazón es cuando te llegan las malas circunstancias y estás viendo esas circunstancias. En muchas ocasiones todos hemos pasado momentos difíciles y duros, ¿verdad? Todos hemos pasado momentos difíciles, momentos duros, y podemos llegar a pensar: Dios no está conmigo. Podemos llegar a dudar: Dios, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Y puede llegar uno un momento a dudar por las circunstancias duras que uno pasa, por lo que está alrededor, y sientes que la lucha está fuerte contra ti, pero ¿por qué? Y puede llegar un momento de duda. ¿Por qué, Señor? En Mateo 14, verso 22 en adelante, vemos la historia del Señor Jesús viniendo a sus discípulos, pero el Señor Jesús iba caminando sobre el agua y sus discípulos estaban allá en el mar, en una tormenta, estaban siendo azotados por las olas, estaban los vientos, y viene el Señor Jesús caminando sobre el agua. Mateo 14, 22 en adelante. Ellos se asustan y Pedro dice: si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el verso 29 dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, el verso 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: sálvame, Señor, sálvame, Señor. Qué tremendo, ¿no? Iba caminando, dio sus primeros pasos, pero dice que empezó a observar, vio todas las circunstancias de alrededor, hermano. Desenfocó su mirada de Jesús y empezó a ver el viento, las olas moverse, empezó a ver el mar inmenso, y tuvo miedo y empezó a hundirse, se desesperó: Señor, sálvame. En muchas ocasiones, hermano, te vas a enfrentar a tormentas, a problemas, a situaciones difíciles, y a pesar de eso vas caminando, das tus pasos, pero viene recio la lucha, viene fuerte la tormenta, y uno puede desenfocarse en el Señor Jesús y estar viendo las circunstancias de alrededor. ¿Y sabe qué va a pasar? Te va a empezar a dar miedo. Y eso te puede crear algo en ti que es duda, porque ahorita vamos a ver lo que le dice el Señor Jesús. Cuando te desenfocas del Señor Jesús y te enfocas en las circunstancias, te empieza a hundir uno. Muchos cristianos han dejado iglesias porque se han desenfocado viendo los problemas, las situaciones que les suceden, las tribulaciones que les afligen, y se quedaron enfocados ahí en ese problema, en esa situación, y de repente ya no se congregan, ya no van, ya no quieren ir, ya las circunstancias duras de su vida, y se van hundiendo cada vez más y más. Y empezaron a dudar. Y lo que les decía ahorita: ¿será, Señor, que tú estás conmigo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que sucede, Señor? A todos nos han pasado cosas. Y puede llegar la duda y hacer una raíz ahí en nuestro corazón. Cuando Pedro empezó a clamar,
el Señor Jesús le tomó de la mano y le dice en el verso 31, al momento dice, Jesús extendió la mano y le asió, dice, y le asió de él, o sea, le agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿qué dice abajo? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Ya iba caminando sobre el agua, en medio de un tormentón, en medio de las olas, iba caminando. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste? O sea, no debiste dudar, aquí estoy yo. Hay tormenta, hay viento recio, las olas se empujan, golpean el barco, está la situación difícil. Pero tú, hermano, si Él te dijo camina, tú camina. A muchos creyentes se les olvida que el Señor les dijo ven, y están viendo al Señor Jesús, pero se enfocan en las circunstancias de los alrededor. Y empieza a haber temor, empieza a haber miedo y empieza la duda. Dios, hermano, sigue haciendo milagros, y Dios sigue sanando, y Dios sigue respondiendo peticiones, y Dios tiene cielo abierto para el que cree. Pero si empiezas a dudar, entonces ya no crees. Diga, la duda se vence con fe. A veces, hermano, las circunstancias nos pueden llevar a que flaquemos y no debemos perder la fe. ¿Recuerda a la mujer, hermano, con flujo de sangre? 12 años con el flujo de sangre, una enfermedad tremenda, 12 años. Perdió todo por querer recuperar su salud. ¿Usted ha conocido gente que en su vida fueron, ahora sí que como se dice por ahí, fueron tranzas y tienen dinero y tienen de todo, y todos enfermotes después que están dispuestos a perder todo, deshacerse de todo por recuperar la salud y ya no pueden? ¿Ha conocido gente así? Qué tremendo, ¿no? Bueno, no es el caso de esta mujer, sino que esta mujer lleva 12 años enferma, pero todo lo perdió por tratar de recuperar su salud, por tratar de sanarse. Ella traía unas dificultades muy contrarias, muy adversas, pero ¿sabe algo? Ella tenía fe, y era una fe asombrosa, que fue a Jesús con esa fe, así golpeada por la adversidad, pero no dudó, porque decía, si toco la esquina del manto voy a ser sana. No dudó, aunque le alcance, ahí voy a ser sana. Vean la fe. No dijo, voy a platicar con él, que ponga las manos y que ore por mí y que me diga algo. Y ahí, a mí nomás tocando la fe, la esquinita del manto de Jesús, voy a ser sana. Y eso pasó. La fe. Y a Dios. Siempre, hermanos, hemos el llamado, pase. Pero usted debe de creer y caminar con fe, sin dudar. Dios es el que hace las cosas. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, lo que le decía ahorita. O sea, que crea que Dios le sana, que crea que Dios hace el milagro, que crea que Dios bendice, que crea que Dios le va a prosperar en esa situación, que crea que Dios responde con poder, crea que le hay. ¿Usted ha conocido a gente que dice que la vida le ha tratado mal, la vida le ha golpeado, que toda su vida le ha ido mal? ¿Ha conocido a ese tipo de gente? Que luego le platica, es que mi vida ha sido bien dura, y toda mi vida ha pasado mal, siempre. Y en su pensamiento ya no puede haber nada bueno, o en su pensamiento ya no puede esperar algo bueno, porque ya solo vive con duda. Duda esa persona que le va a ir bien, duda que mañana le vaya a ir bien, duda que cuando salga le vayan a dar eso que va a ir a pedir. Duda siempre en su corazón, porque el enemigo le ha hecho una raíz tan grande por las circunstancias que ha vivido, que ya siente que no puede mejorar su situación. ¿Ha conocido a esa gente? Pero hay noticias, hermano. Cristo rompe toda atadura, y Cristo rompe toda raíz de duda y cambia la mentalidad de la gente de una mentalidad de duda, una mentalidad de fe. Y es esperar lo bueno de Dios ahora, no dudar. Firme en el caminar, con los ojos puestos en Jesús, con fe, camino. Si el Señor te dijo, ven, camina, y ves todo alrededor, enfócate en que lo que te dijo, camina y ve a Él. Y no te vas a hundir,
pesar de que veas todo lo contrario. ¿Cuál es la tercera raíz de duda, hermano, en el cristianismo? Con eso vamos a finalizar. La tercera raíz de duda que entra en el corazón de la gente tiene su origen en un ataque espiritual. El enemigo ataca las mentes y les mete dudas en el corazón de la gente en cuanto a hacer la voluntad de Dios, en cuanto a lo que Dios te dijo que hagas, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a tu fe en Jesús. El enemigo va a ir a atacar tu fe, lo que crees, tu corazón y tu mente. Y eso lo vemos, hermano, desde el principio. Dios crea a Adán y Eva, están en el Edén, rodeados de pura bendición. Dios le dice, coman de todo, pero de este árbol que está aquí en el centro no coman de ese. Solo tenían un mandamiento, uno solo. Tenían que obedecer solo ese. Y llega el enemigo de pronto. Les dice en el verso 1, con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Y en el verso 3 la mujer le responde que del árbol que está en el centro no deben comer, ni tocarlos para no morir. Y el verso 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya de ahí se puede sacar otra prédica, hermano. Pero lo que quiero hacer notar es, en este mensaje, es que el enemigo viene a meter duda en el corazón. Viene a atacar tu mente para que dudes. Viene a atacar tu mente para que tú hagas algo contrario a lo que Dios te ha dicho, para que caigas. Y viene a poner duda en el corazón de las personas para que pequen. Y esa duda, hermano, te puede llevar lejos del propósito de Dios. Esa duda te puede llevar a que tú hagas lo contrario a lo que Dios te ha dicho que hagas. Como ya les dije ahorita al inicio, que una raíz de duda es ignorar la palabra de Dios. El enemigo usa la duda con respecto a la palabra para que usted se desvíe del propósito de Dios. Y este tiempo, hermano, esta época, también es cuando el enemigo ha metido muchas dudas dentro del cristiano, del cristianismo. Muchas dudas ha metido. ¿Por qué cree que es la época de hermanos de iglesias en iglesias? Porque han usado mal la palabra y han metido duda en las personas. El enemigo usa la duda para poner tropiezo. Se ha topado, por ejemplo, me he topado yo y es lo primero que dicen, es lo que parece que no saben otras. Se ha topado los hermanos solo Jesús. ¿Y qué es lo primero que te dicen? En lugar de Dios te bendiga, ¿cómo vas creciendo? Si vamos avanzando, vas dando frutos, si llevas fruto bien adelante, gloria a Dios, sigamos llenando el evangelio. ¿Sí? No, lo primero que te dicen que es, ¿en qué nombre te bautizaste? ¿Sí o no? La duda ahí va, al hermano que va creciendo, que va avanzando, que ahí va adelante, en lugar de que le digas, siga adelante, hermano, échale ganas, es salvo por gracia, nos vemos allá en el cielo, si Dios no lo vuelvo a ver ahorita aquí. Lo primero que te dicen, ahí va la duda, el hermano, la hermana que va creciendo. Estás mal porque han hecho 2 Pedro cuando los 3,000 los bautizó en la limpieza. La duda. Y yo al contrario, yo no he visto de este lado, el pentecostés, que le digan solo Jesús, no, ustedes están mal porque no, de allá para acá viene. ¿Y qué hace? Duda al que va avanzando, al que va dando sus pasitos, al que va... El enemigo usa a mucha gente para meter la duda. La otra duda, ¿sabe cuál es? Y usted la ha escuchado. Y me va a decir sí o no. ¿Sabías que tenemos en el Antiguo Testamento? ¿Sabías que ya no se debe ahorita porque el tiempo de la gracia y que la ley de morir? ¿Le ha tocado? La duda en el corazón del cristiano que va avanzando, que va creciendo, que va siendo bendecido. Tropiezo. En lugar de que échale ganas, siga adelante, Dios te bendiga. ¡Qué tremendo, ¿no? Un día me dijo, estaba platicando yo con Luis, estábamos platicando ya y
Oyes, ¿y qué pasa con los? Si ves que los testigos siguen siendo los testigos, su salón y su sí. Y los mormones siguen siendo los mormones, ¿sí? Y el cristiano, ¿por qué iglesia de allá, iglesia de acá, una iglesia a un lado, iglesia de la no sé qué, iglesia de la sabe cuál iglesia? Y le dije algo fácil lo que llegamos, es que ha metido el enemigo duda para dividir. Duda. Y en lugar de que el cristiano se mantenga duda, échale ganas adelante, llegue y le mete más duda. El enemigo ataca espiritualmente de la gente. Nunca falta el cristiano que saca cristianos de una iglesia para llevarlos a otra iglesia. Es que acá mi pastor es mejor, mira acá es... Pienso que ahí va la lleva. Este tiempo también, hermano, esta época es la época donde es más fácil sacar un cristiano de otra iglesia para jalarlo a una iglesia en lugar de evangelizar a alguien de allá afuera. Es este tiempo. Le es más fácil a un cristiano sacar de su iglesia a otro cristiano para traerlo a su propia iglesia en lugar de evangelizar a alguien que no conoce de Cristo. Qué tremendo. Es esta época también. Las dudas, hermano, llegando a los corazones de la gente. Y así podemos irnos de muchos ejemplos, de muchos donde el enemigo ha metido tanta duda en los corazones de los creyentes. El enemigo, hermano, hace la lucha, la guerra. La guerra espiritual es algo real y existe, hermano. El enemigo hace guerras tremendas para que dude la gente y desista de seguir a Cristo, desista de caminar siguiendo con los ojos puestos en Jesús. Dice la palabra de Dios, hermano, en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted no entiende contra quién es su lucha, hermano, va a tener pleitos siempre con diferentes personas. Me cae gorda la hermana Berenjena que no me saluda, y me cae gordo ese hermano, y mira y lo que me hizo y cómo me está viendo, y mira nomás, y está hablando de mí. Usted, si no comprende que hay una lucha allá atrás espiritual, usted le va a tener siempre contra la persona. Cuando la lucha está allá atrás y el enemigo riéndose, mira cómo los traigo. Y hay cosas espirituales arriba. La palabra de Dios nos avisa, hermano. El enemigo está buscando ver a quién devorar. Pero también la palabra de Dios, hermano, nos está diciendo en Santiago 4:7: someteos pues a Dios y resistid al diablo, va a huir de vosotros. Someteos, o sea, obedece la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, haz la voluntad de Dios, y el enemigo va a tener que huir de ustedes. No, esto no lo puedo tocar. Si Eva, hermano, lo hubiera hecho, el enemigo se habría tenido que ir. No, Dios dijo que no, y voy a decir lo que Dios dijo. No voy a tocar de este árbol. El enemigo se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido. Cuando le venga el pensamiento negativo, hermano, que le hace dudar, discierna de dónde viene ese pensamiento. ¿Usted ha tenido pensamientos en su mente de qué tonto soy, qué tonto, qué inútil soy? ¿Ha tenido ese? Y yo les aseguro que no vienen de Dios, porque los pensamientos de Dios son para bien, y Dios te quiere dar el bien que esperas, no el mal que esperas. Entonces usted debe discernir de dónde viene ese tipo de pensamiento. Qué tonto soy, no puedo, qué burro, no puedo hacer nada, y que de Dios no viene. Aprenda a discernir lo que usted está pensando. Cuando venga el pensamiento negativo que le haga dudar, recuerde la palabra de Dios, sométase a la voluntad de Dios. El enemigo va a tener que huir.
lucha se le ha vuelto fuerte, que se siente atacado, que se siente... Mateo 16:18 dice, hermano, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia de Cristo. Debe firmarse en lo que dice la palabra. Aunque sientas que el enemigo y sus huestes se han levantado fuerte contra ti y quieres empezar a dudar, recuerda la palabra, primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en usted, hermano. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermano. Y debe creer la palabra. Sí, gloria a Dios. Dios nunca ha perdido una batalla y debemos estar agarrados firmes de Él, con los ojos puestos en Él, hermano. ¿Sabe? Le voy a decir algo ya ahorita para finalizar. El enemigo, hermano, a los de allá afuera del mundo puede hacer lo que quiere, se le dé la gana. El enemigo tiene muchos allá afuera atrapados, encadenados. Pero le voy a decir algo, hermano. El enemigo, para poder tocar a un hijo de Dios, debe de pedir permiso. Hay cristianos que sí son cristianos, hermano, que están firmes en lo de Dios y el enemigo va a tener que pedir permiso para poder tocarle. En cambio otros que no son cristianos, son cristinos, un pie adentro y otro afuera. Híjole, cómo se le vienen luchas tremendas. Pero el cristiano, agarrado del Señor, el enemigo va y pide permiso para poder tocarle. En Lucas capítulo 22, hermano, los discípulos pasaban los últimos momentos con el Señor Jesús. Y sabe, el Señor Jesús le dice algo sorprendente a Simón, o sea, a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, le dice. Qué tremendo. El enemigo pidiendo a los discípulos para zarandearlos. O sea, no podían tocarlos si no se les daba, si no se les permitía. Pues hay cristianos, hermano, que si no les permiten son tocados. Los ha pedido para zarandearlos. La versión de Israel Espinosa dice: el enemigo ha pedido permiso para darles una sacudida con violencia. El Señor Jesús, hermano, le dice algo hermoso a Pedro. Pero ¿sabes algo, Pedro? Yo he rogado al Padre por vosotros. Yo he rogado al Padre por vosotros. O sea, el enemigo pidió zarandearte, pero yo he rogado por ti. Y ahí en mi segunda, ahí abajito, hermano, hay algo bien tremendo y bien profundo. Porque le voy a decir algo. ¿Qué creen? El enemigo zarandeó a los discípulos. O sea que sí pudo el enemigo zarandearlos. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, pero tú una vez vuelto. O sea, van a ser zarandeados, Pedro. Pero ¿sabes algo? Vas a salir adelante. Vas a vencer. Tú una vez vuelto vas a llegar más fuerte, más firme. ¿Y sabes qué, Pedro? Tú, con esa fortaleza, fortalece a tus demás hermanos, le dice. ¡Qué tremendo, ¿no? O sea, que si esa lucha se permitió, es porque tú vas a ser más fuerte y tú vas a edificar a otros y vas a ser de bendición para otros y va a haber fruto en ti para que tengan fruto otros. Así que si estás pasando una dificultad dura, una vez vuelto, fortalece a los demás. El enemigo va a tener que huir. Eso es lo que decía Pablo, hermano. Pablo rogaba porque había alguien que le hacía la vida imposible, un aguijón, dice, en la carne, y yo le he rogado para que me sea quitado, y el Señor nada más me respondió, o sea, no se lo quitó el Señor. El Señor me respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se va a manifestar en tu debilidad. ¿Cómo es eso? Sí, cuando tú estás débil, cuando ya no puedes, cuando ya no sientes que ya no puedes más, ¿sabes qué pasa, Pablo? Tú corres, te hincas horas y te levantas bien fuerte y sigues adelante. O sea, el poder de Dios se
iba perfeccionando al Pablo en esa debilidad que él estaba pasando, en esa lucha, en esa batalla. Así que si usted está pasando algo, el poder de Dios, hermano, se perfecciona ahí y usted siga firme en el Señor. Y vamos a orar ahorita, póngase de pie. Aleluya, vamos a orar. ¿Se siente débil? ¿Se siente sin fuerza? Dígale al Señor, fortaléceme y no dude. ¿Se siente enfermo? Acérquese con el Señor, dice, sáname, Señor, sin dudar. Tiene problemas financieros, acérquese con el Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres Jehová, mi pastor, nada me faltará, sin dudar. Sin duda. Se siente que las olas le golpean, que vienen los vientos fuertes, que vienen. Acérquese confiadamente a Él. Dios le va a responder por su misericordia. Córtale ahí.